Vamos a realizar el ejercicio de cementación para una cañería de 20 pulgadas. Ustedes se fijaron que no estaba la imagen acá al principio, entonces toda esta imagen, todo este gráfico se puede ir armando con los datos que tienen en el enunciado. Para empezar, se va a cimentar de fondo de pozo hasta superficie la cañería de 20 pulgadas. Aquí tal vez deberíamos haber anotado que es la cañería guía. Eso para indicar que es la primera cañería que se va a cementar y que no hay una ya cementada. Tenemos el diámetro de la cañería, tenemos el diámetro interno, tenemos el peso y tenemos el grado y el tipo de conexión. A nosotros lo que nos va a interesar es el diámetro externo, el diámetro interno y solo en este caso el peso o el libraje de la cañería, del peso unitario. El grado y el tipo de conexión, no, eso lo van a discutir en perforación 2, entonces no vamos a entrar en detalle. Para nuestros cálculos, solamente las dimensiones de la cañería y su libraje. Esos datos, sigamos con la información del pozo. El diámetro del trépano, el diámetro del trépano utilizado es de 26 pulgadas, la profundidad del pozo es 60 metros. Vamos a comenzar con la profundidad del pozo, eso lo quiero ir añadiendo a nuestro gráfico. La profundidad del pozo es 60 metros. Fondo de pozo, 60 metros. El diámetro del trépano es de 26 pulgadas, eso lo voy a colocar acá. La profundidad del zapato flotador es de 55 metros. ¿Recuerdan que en la anterior clase les mencioné que podemos utilizar un zapato guía, un collar flotador y en algún caso una combinación de esos accesorios? El primer accesorio se llama zapato guía, luego colocamos una pieza de cañería, una o dos piezas de cañería por encima del collar flotador. Un accesorio que básicamente es la combinación del zapato guía con el collar flotador se llama zapato flotador. Les había mostrado este otro gráfico en la anterior clase y les dije, el zapato guía lo vamos a representar por estos triángulos al final, al inicio de la cañería y el collar flotador por este rectángulo con un círculo al centro que representa la válvula, ¿no? Esa válvula permite el flujo en un solo sentido y en este caso lo estamos dibujando los dos puntos. No significa que se bajen los dos accesorios pegados, es un accesorio diferente que cumple ambas funciones. Aquí vamos a colocar la profundidad a la que se encuentra el zapato flotador. Ah, flotador, que es 55 metros. 5 metros por encima del fondo del pozo. Lo siguiente es el antepozo. Esto me imagino que este concepto ya lo vieron en perforación 1. El antepozo es una construcción que se tiene hecha cuando se, cuando se arma el equipo de perforación a la torre o el mástil de perforación. Es un agujero revestido con cemento, tiene diferentes dimensiones dependiendo del tamaño que vaya a tener el pozo.
A nosotros para nuestro ejercicio nos va a interesar mucho la altura del antepozo porque vamos a utilizar esa altura en nuestros cálculos. Recuerden que el objetivo o la razón por la que colocamos un antepozo es para tener un espacio donde vamos a colocar el stack de preventores. También tiene como función alojar los cabezales y los colgadores de las cañerías. El objetivo sería que en este espacio se instalen los cabezales y por encima del antepozo me quede el arbolito de producción cuando termine la perforación y haya completado el pozo. La altura del antepozo puede variar. En este caso es 1,5 metros. Vamos a añadirlo acá arriba. La información de la cañería la podemos colocar de este lado. Cañería de 20 pulgadas. Diámetro interno de 18,73 pulgadas. Y aquí coloquemos el libraje, 133 libras por pie. La información de la lechada la vamos a ocupar para el balance de materiales, pero con la información que ya tenemos en el gráfico podemos realizar el cálculo de volumen. En el ejercicio 1 y 2 de la anterior clase, teníamos de dato un volumen de lechada que era igual a 80 barriles. En los ejercicios tipo examen, si quieren, el volumen no es un dato. Ustedes deben encontrar el volumen de la lechada y para eso necesitan hacer el gráfico del pozo. Solo cuando tengan que cementar una cañería guía van a considerar el antepozo. Entonces, lean bien su ejercicio. No recuerdo que haya colocado un ejercicio de cañería guía últimamente, pero igual está en su avance. Él tiene un ejercicio parecido a este en el avance de su texto. No, no en el texto, en el avance que va a tener en clase con ustedes. La diferencia sería tal vez que él considera una cañería cementada previamente a esta. Es el caño conductor, una cañería que se utiliza en pozos profundos, ¿sí? Junto al antepozo se cementa esta cañería que puede llegar a una profundidad de 3, 5 metros. Entonces tendrían esta cañería, que no es la cañería guía, ¿sí? Este es un caño conductor que me va a facilitar la perforación, iniciar la perforación. El gráfico que tienen ustedes para su ejercicio con don Arturo tiene un caño conductor, entonces eso no lo vamos a considerar ahora. Nosotros tenemos el antepozo, tenemos el agujero perforado con trépano de 26 pulgadas hasta la profundidad de 60 metros. Cuando llegamos a la profundidad de 60 metros, se baja, bueno, se levanta la herramienta o la certa de perforación, se baja la certa de cañerías. La primera pieza es nuestro zapato flotador, que se baja hasta 55 metros y continuamos bajando varias piezas de cañería hasta llegar a los 55 metros. Vámonos. Recuerden que el objetivo de la cementación primaria es colocar cemento en el espacio anular y en el agujero abierto, en puntos críticos del espacio anular y en el agujero abierto por debajo del zapato. El zapato guía, en este caso, el zapato flotador. Entonces, la lechada tiene que ir en todo ese espacio que en el gráfico ustedes observan está pintado con color plomo. Necesitamos que todo ese espacio esté pintado con color plomo. Hay un dato que estaba olvidando. Acá, para la lechada vamos a considerar un factor del 100%. Ese dato es importante para el cálculo de volumen. Entonces vamos a anotarlo de este lado, aquí. Considerar un factor de seguridad
de seguridad del 100%. En un momento explicamos qué significa eso. Muy largo el texto. ¿Saben qué? Pongámosle factor de seguridad. O porcentaje del factor de seguridad igual al 100%. Esto es muy parecido a lodos. Lo que vamos a hacer es seccionar el pozo y calcular el volumen de cada sección. ¿Cuántas secciones ustedes pueden ver en el pozo? ¿Cuántas secciones que estén llenas con lechada de cemento, que tienen que estar con lechada de cemento? Me imagino que Dos. todos, dos, perfecto. Todos ven la sección que está por debajo del zapato. Del zapato hasta el fondo de pozo tenemos una sección. Voy a aprovechar y voy a pintarlo de diferentes colores, pero recuerden que ambas son lechadas. Entonces, la primera sección sería, la primera sección sería la que se encuentra del zapato hasta el fondo de pozo. Y la segunda sección es la que se encuentra del zapato hasta superficie, hasta la base del antepozo. No queremos cementar hasta superficie, en este caso necesitamos cementar hasta la base del antepozo. Aquí tienen que entender algo, y es que el nivel de referencia, o el nivel cero si quieren, va a ser el nivel del suelo. Nivel cero metros es el nivel del suelo. Este va a ser nuestro nivel cero. A partir de este nivel, nosotros vamos a comenzar a contar o a medir la profundidad. 1,5, 55 metros, 60 metros se miden desde el nivel cero. En realidad, las mediciones se realizan a partir de la mesa rotaria. Ustedes saben que para perforar se utiliza un equipo de perforación. Utilizamos una torre, y esa torre tiene una elevación por encima del suelo. Tengo un gráfico. La altura de esta torre puede variar, pero todas las medidas que se toman durante la perforación consideran como nivel de referencia esta altura. El nivel de la mesa rotaria es un nivel cero. Nosotros para el ejercicio vamos a considerar el nivel cero, el suelo. Esto lo van a ver más a detalle en perforación 4, pero nosotros vamos a considerar en este ejercicio como nivel cero el nivel del suelo. Si no consideramos la altura de la mesa rotaria. Bien, dicho eso, podemos pasar a calcular el volumen. Veamos el volumen de la sección 1. Esto vamos a ponerle números. La sección 1 para mí va a ser la sección que se encuentra entre el zapato y el fondo de pozo. Volumen de sección 1 es igual a ¿qué? Al diámetro al cuadrado. ¿Qué diámetro voy a ocupar en este caso? Vamos a ocupar el diámetro del trépano, 26 pulgadas. La constante es 314 y multiplicamos por la altura. La altura de la sección. ¿Qué altura tiene la sección 1? De 55 a 60 metros, ¿qué altura se tiene o qué longitud se tiene? 5 metros, ¿no? Y con eso obtenemos el valor de volumen en barriles. Voy a tener la calculadora por acá, pero ustedes por favor me ayudan a verificar todos los cálculos. Bien, aquí a la derecha va a estar la calculadora. 10,76. ¿Alguien más fuerte? Creo que alguien habló y no lo escuché bien. 10,76. Bien, 10,76 barriles. Ese es el volumen teórico, el volumen de lechada teórico que voy a tener en esa sección. Ahora recordemos algo. Cuando yo perforo un pozo, si bien utilizo un trépano de 26, durante la perforación se da un ensanchamiento o un lavado del agujero. En los nosotros trabajábamos con un valor que era el porcentaje de ensanchamiento para calcular un nuevo diámetro del pozo. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, el diámetro que tiene el agujero
es mayor que el diámetro del trépano debido al ensanchamiento, debido al lavamiento del agujero. Así que, si bien en teoría el agujero, el volumen que tiene esa sección debería ser de 10,77, nosotros sabemos que el volumen es mayor. Entonces necesitamos más, un volumen mayor a 10,77 barriles de lechada para la sección 1. Es en este punto donde entra en juego el factor de seguridad que estábamos mencionando hace un momento. Este factor de seguridad tal vez les recuerda un poco al porcentaje de ensanchamiento, al ensanchamiento del pozo, pero olvídense de eso, ¿sí? Esto no es el ensanchamiento. Este factor de seguridad no les va a permitir calcular un diámetro nuevo, un diámetro del agujero con el diámetro del trépano. Este porcentaje de ensanchamiento se ocupa en la fórmula de cálculo de volumen para las secciones en las que trabajamos con el agujero abierto y se coloca de este lado. Aquí vamos a multiplicar ese volumen por el factor de seguridad. Vamos a multiplicar esto por nuestro factor de seguridad. ¿A qué va a ser igual el factor de seguridad? No es necesario que hagan el cálculo del factor de seguridad. En realidad ustedes lo pueden hacer mentalmente y lo pueden colocar en ese lado, pero veamos cómo se calcula. Lo van a calcular. Lo van a calcular con el porcentaje del factor de seguridad. En realidad es 1 más ese porcentaje que tengan de factor de seguridad dividido entre 100%. Voy a pintar esto con otro color. En este caso, por ejemplo, nuestro factor de seguridad, ¿a qué va a ser igual? Porcentaje de factor de seguridad es del 100% y el factor de seguridad es igual a 2. Entonces, acá vamos a multiplicar por 2. Si el factor de seguridad fuera del 70%, entonces nuestro factor de seguridad es de 1,70. Si el factor de seguridad fuera del 60%, entonces nuestro factor sería de 1,60. Para el caso, el factor de seguridad es 100%. Entonces el valor es igual a 2. La fórmula lo vamos a dejar aquí arriba. No es necesario que hagan este cálculo en su ejercicio, lo pueden hacer mentalmente. Pero no se vayan a equivocar. Hay algunos compañeros que cuando ven el porcentaje del 100% quieren multiplicar por 1. Vamos por el volumen de la sección 2. Volumen de la sección 2. Estamos en el espacio anular, entonces esa sección se calcula con diferencia de diámetros. Utilizamos el diámetro del trépano menos el diámetro de la cañería. ¿Cuál de los diámetros de la cañería vamos a ocupar acá? ¿El diámetro externo o el diámetro interno? Externo. Bien, el diámetro externo, 20 pulgadas. Multiplicamos por la altura. El zapato flotador está a 55 metros. ¿Está bien así o nos falta algo? Nos faltan dos cosas. Bueno, vamos a corregir una y nos falta algo más. Como estamos en el agujero abierto, vamos a considerar nuestro factor de seguridad, que es igual a 2. Y esta altura de 55 metros se tiene que corregir, porque 55 metros está medido desde el nivel 0, y yo tengo que descontar la altura del antepozo porque la sección no llega a esta superficie, llega hasta la base del antepozo.
Así que estos 55 metros le vamos a hacer el descuento de 1,5 metros. Corregimos esto, que es el antepozo, y afectamos por nuestro factor de seguridad para obtener el valor de volumen. Tendríamos entonces 26 al cuadrado menos 20 al cuadrado dividido entre 314 por 55 menos 1,5 multiplicado por 2. 94,05. Esos son entonces los volúmenes de cada sección y el El, volumen de primer- lechada, perdón. el primero sería 21,53. Ah, sí, me olvidé corregirlo. 21,30 y 53. 53. El volumen de lechada es igual a la sumatoria de esas secciones, volumen de sección 1 más el volumen de la sección 2. 21,53 más 94,05 barriles. Veintiuno cincuenta y tres más 94,05, 115,58. A ver. Entonces recuerden que en todos los ejercicios vamos a comenzar por el cálculo del volumen de la lechada. ¿Qué es lo que no se tienen que olvidar? Que vamos a trabajar con factores de seguridad que no son iguales al porcentaje de ensanchamiento que veían en lodos. Entonces, no lo vamos a trabajar de esa manera, no vamos a calcular un diámetro del agujero. Si ustedes ven un porcentaje en sus ejercicios, es un factor de seguridad y afecta a todo el volumen teórico. Este es un volumen teórico en el caso que hubiésemos perforado un agujero en calibre con un diámetro de agujero idéntico al diámetro del trépano. Como sabemos que no es cierto, nosotros necesitamos afectar ese volumen por un factor de seguridad. Recuerden que las primeras formaciones que se perforan pueden llegar, dependiendo del tipo de formación, ¿no? Pueden ser poco consolidadas, pueden tener gradientes de fractura bajos y debido a la a la velocidad en las diferentes secciones se puede producir un lavado del agujero y también debido al peso de la lechada se pueden inducir pérdidas de circulación. Por ese motivo vamos a considerar un porcentaje de seguridad alto, del 100%. Van a ver que luego utilizamos factores de seguridad más bajos, del 50, 30 y 20%. Pero para la primera cañería, por lo general, se utilizan porcentajes de seguridad o factores de seguridad altos, dependiendo del historial que se tenga en esa zona. Sigamos entonces con el balance de materiales. Vamos a ponerle número a esto para que lo primero que van a hacer es calcular el volumen de lechada. La profundidad tiene que estar en metros. ¿En el ejercicio o en tu fórmula? ¿A qué te refieres? Que si no debería estar en pie o tenemos que trabajar en metros nomás. Ustedes trabajan con los datos que le dé don Arturo. Para el cálculo de volumen, esta fórmula utiliza la longitud o la altura de la sección en metros. Recuerden que el volumen de una sección, por ejemplo, volumen en el interior de una sección es igual al diámetro de esa sección al cuadrado
al cuadrado sobre 314 multiplicado por la altura o la longitud de esa sección. Y el diámetro lo trabajamos en pulgadas y la longitud la trabajamos en metros. Esa es la fórmula para calcular el volumen en el interior de una sección. Si nosotros queremos calcular el volumen en el espacio anular, tenemos que trabajar con dos diámetros. El diámetro mayor, en este caso es nuestro diámetro del agujero, y el diámetro menor, que en este caso es el diámetro de la cañería. Pero aplica lo mismo. Los dos diámetros, el diámetro mayor y el diámetro menor, se trabajan en pulgadas y la longitud se trabaja en metros. Si yo quiero trabajar en pies, utilizo otra fórmula. Ah, si yo quisiera trabajar en pies, por ejemplo, que esto esté en pies, entonces se utiliza la misma fórmula, solo cambia el factor de conversión que es 1029.4. Y es equivalente a hacer la transformación en metros. En los ejercicios del primer parcial, por lo general, los datos van a estar en metros. Pero si llegaran a estar en pies, o bien se acuerdan de esta fórmula, o ocupen esta fórmula, pero conviertan la longitud en metros antes de continuar. Suponiendo que esto esté en pies y no se acuerdan de este factor de 1029, utilicen esta fórmula, pero transformen las longitudes a metros. ¿Sí? Ustedes van a equivocarse en su ejercicio si estas profundidades que tienen acá están en metros, perdón, en pies, y ocupan esta fórmula sin convertirlo a metros. Por lo general, los ejercicios del primer parcial están en metros. Ahora que le pienso, no recuerdo un ejercicio en el que les haya dado los datos en pies, pero podría ser el caso, ¿no? El segundo parcial alterna. A veces les da las profundidades en metros, a veces se los da en pies. Pero para el primer parcial he visto ejercicios con profundidades en metros solamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿O quedó claro, mejor dicho, quedó respondida tu duda? Sí, gracias. Bien. Una vez que hemos terminado con el volumen de la lechada, vamos a realizar nuestro balance de materiales. Ya vieron, la anterior clase no es algo complicado. ¿Qué datos necesitamos para hacer el balance de materiales? El tipo de cemento, Bien, los porcentajes de agua o de aditivo que tiene. bien, perfecto. Necesitamos conocer la clase de cemento que vamos a ocupar. Para el primer parcial, por lo general es cemento clase A. He visto algunos ejercicios en el que les pido a ustedes que elijan el tipo de cemento, entonces eso acompaña la teoría. Por ejemplo, les puede pedir que el cemento, la profundidad a la que van a cementarse es menor a 6.000 pies y necesitan tener un fragüe rápido. ¿Qué clase de cemento van a ocupar? Si quieren acelerar el fragüe, lo que tienen que hacer es utilizar un aditivo para acelerar el fragüe. Pero si les dice que seleccionen el cemento en función a ese requerimiento, ustedes tendrían que elegir entre el cemento A, B y C, porque esas clases de cemento son para profundidades menores a 6.000 pies. Y entre esos tres cementos, el que tiene un fraguado más rápido es el cemento clase C. Pero por lo general el que utilizan es el cemento clase A. Y en este ejercicio para la lechada tenemos esa información. Cemento clase A y luego un aditivo. Cloruro de calcio, que es el acelerador del fragüe. El porcentaje de concentración es 2%. Su gravedad específica es de 2,1. Y un saco de cloruro de calcio tiene 50 libras. Entonces, esos datos nos van a servir para nuestro balance de materiales. Hay que construir una tabla. ¿Quién recuerda cuáles eran los encabezados de las tablas de cada columna?
Saben que lo voy a borrar todo esto y vamos a ir trabajando poco a poco en todas las clases para que no se olviden. Primera columna, materiales. Segunda, el porcentaje de concentración. Eso recuerden, lo trabajamos en porcentaje de peso con la base de cálculo del cemento. Luego, la masa del material, que la vamos a trabajar en libras. La gravedad específica, que no tiene unidades, y el volumen, que lo vamos a trabajar en galones. Listo. En cada fila colocamos un material. Sabemos que la lechada va a estar, la lechada se obtiene al mezclar cemento. En este caso es cemento clase A, agua. ¿Y qué aditivos nos indica el ejercicio? Solo uno, cloruro de calcio. Entonces, no necesito esta cuarta fila. Vamos a borrarla. Y comencemos a rellenar. ¿Cuál es el porcentaje en peso del cemento para el balance de materiales? El 100%. Siempre es el 100%. Esta es la base de cálculo. El porcentaje de agua lo obtenemos del ejercicio. Buscamos en nuestro enunciado. Si no tienen un porcentaje de agua, entonces nos toca asumir uno en función de la clase de cemento que estamos ocupando. Como es cemento clase A, vamos a asumir un porcentaje del 46%. Pero por favor, si no lo tienen de dato, lo asumen y pongan una nota a un costado donde indiquen que están asumiendo. Asumo porcentaje de agua recomendado para el cemento clase A. Porcentaje de agua es igual a 46%. Tienen que indicar todo lo que están haciendo en su ejercicio. Más no recordar haberlo borrado. Entonces aquí colocamos 46%. El porcentaje de cloruro de calcio es del 2%. Bien. ¿Qué masa se coloca aquí? 94. Bien, es la masa que les dé el ejercicio. En este caso es 94. En el otro ejercicio teníamos 110. 94. Gravedad específica del cemento clase A, 3,14. El volumen se calcula, la masa de agua la vamos a calcular, gravedad específica del agua, 1. Volumen se calcula, masa de cloruro de calcio se calcula, gravedad específica tiene que ser un dato, 2,1, y el volumen lo vamos a calcular. Comencemos a calcular la masa de agua. ¿Quién recuerda cómo se calcula? La masa de agua es igual a la masa del cemento, 110 libras, perdón, 94 libras, multiplicado por, El porcentaje de agua. bien, en este caso 46%, y se divide entre el 100%. ¿Cuánto nos da eso? Hay una compañera que nos está ayudando con las fórmulas, entonces otra persona que tenga la bondad de ir colocando todos esos datos en la calculadora. 43.24. Bien, con dos decimales, 43,24 libras. Seguimos con el, con el cloruro de calcio. Decimos la masa del cloruro de calcio va a ser igual y ocupamos la misma fórmula, solo reemplazamos el porcentaje de cloruro de calcio. 94 libras por 2%. Dividido entre el 100%. 1.88. 1,88 libras. Vamos a listar la lista de participantes. Ahora sí. Copiamos 43,24. 1,88. Vamos con el cálculo volumen.
Primero el volumen del cemento. ¿A qué era igual? La masa sobre la gravedad específica. La masa sobre la gravedad específica. El volumen de cemento es igual a la masa sobre la densidad. Entonces acá voy a ocupar la masa, que es 94 libras, y acá abajo debo colocar la densidad. Esta densidad la necesito en libras por galón. ¿Por qué necesito la densidad en libras por galón? Para que se simplifiquen en la ecuación libra con libra y me quede el volumen en galones. Entonces, esta densidad, el denominador de la ecuación tiene que ser la densidad en libras por galón del cemento. ¿Cómo obtengo ese valor? Bueno, multiplico la gravedad específica del cemento, que es 3,14, por la densidad del agua, que es 833. Entonces, 3,14 por 833 es la densidad del cemento en libras por galón. Este 833 es el factor de conversión, es la densidad del agua en libras por galón. Entonces, el volumen de cemento, como dijiste, es la masa, pero sobre la densidad del cemento, no sobre la gravedad específica. Bueno, tal vez solo te faltó decirme que tenía que afectarlo por la densidad del agua. Es la masa la masa de agua sobre la densidad perdón, la masa de cemento sobre la densidad de cemento, y la densidad tiene que estar en libras por galón. ¿Cuánto nos da eso con dos decimales? 3,59. 3,59. Bien, en un momento, vamos a anotar esto. Bien, 3,59 galones. Pasemos al volumen de agua. Para el volumen de agua ocupamos la masa que calculamos para el agua. Que es 43,24 libras. Y se divide entre la densidad del agua en libras por galón. Que es lo mismo que multiplicar la gravedad específica del agua por la densidad del agua, porque la gravedad específica del agua es 1. ¿Cuánto nos da eso? 5,19. Ya en un momento. 5,19. Sí, Volumen de cloruro de calcio. La masa, 1,88 libras, dividido entre 2,1, multiplicado por 8,33 libras por galón. 0,11. 0,1. Por lo general, bueno, para nuestros cálculos no lo vamos a despreciar si tenemos de dato los porcentajes y las gravedades específicas, pero por lo general los aditivos que se le agregan al cemento tienen baja concentración, tienen una gravedad específica baja y no afectan la densidad o el rendimiento de la lechada de manera significativa, pero si lo tienen de dato lo van a ocupar para su balance de materiales. Copiamos los datos: 3,59, 5,19, 0,11. Continuamos con el cálculo de la masa de cemento y el volumen perdón, la masa de la lechada y el volumen de la lechada, que se sacaba con sumatoria, ¿no? La sumatoria de masa es igual a la masa de la lechada que en este caso es 94, 43, 137, 138, 139,12,
libras. Sí, 139,12. Esto lo vamos a dejar con colores diferentes. Vamos con el volumen de agua. Bueno, acá, sumatoria de volumen es igual al volumen de la lechada. 359, 519, 8,89. 8.89 galones. No se olviden las unidades. El balance de materia lo realizamos para calcular tres valores, para calcular tres cosas si quieren. Voy a calcular uno, la densidad de la lechada. La densidad de la lechada es igual a ¿qué? A la masa. Sumatoria de masa Bien. Sumatoria de masa, seguí, Noelia, ¿no? sobre el volumen, ¿Sobre qué? sobre el volumen de la lechada. Perfecto, entonces 139,12 libras dividido entre 8,89 galones. Y la densidad la voy a... ¿Cuánto? 15,65. 15.65 libras por galón. Y la densidad la obtenemos en libras galón. ¿Qué otro valor vamos a calcular con el balance de materiales? El rendimiento. Bien, el rendimiento de la lechada. ¿Quién se acuerda qué es el rendimiento de la lechada? ¿Quién lo podría definir con sus palabras? El saco que se necesita el cemento que se necesita por cada saco. No, vas por ahí. No. Eso parece más requerimiento, pero... ¿Saco de cemento? Otra vez, Vidal, El volumen que obtengo por cada saco de cemento. ¿el volumen de qué? De lechada. Bien, entonces, está algo incompleto. Es el volumen de lechada que obtengo por cada saco de cemento. El balance de materiales para la lechada se hace tomando como base de cálculo un saco de cemento. Entonces, para preparar este volumen de lechada, utilizamos un saco de cemento o lo que es igual 94 libras de cemento. Así que el rendimiento de la lechada es el volumen de lechada que se obtiene con un saco de cemento. En este caso es 8,89 galones por saco. Yo obtengo 8 galones, 9 galones por cada saco de cemento. Este rendimiento nosotros lo vamos a trabajar en en barriles por saco. Entonces hacemos una conversión y llevamos a barriles los galones. Es decir, multiplicamos por un barril dividido entre 42 galones. Con eso se simplifican unidades y tengo mi rendimiento en barriles por saco. 0,20 ¿cuánto? 21. 21. Entonces, por cada saco de cemento, yo obtengo 0,21 barriles de lechada, lo que es igual al 0,20. Entonces, con 5 sacos de cemento puedo preparar un barril de lechada. Si quiero preparar un barril de lechada, necesito 5 sacos. Adicional a estos dos valores, podemos dejar anotado lo que viene a ser el requerimiento de los otros materiales. El requerimiento de agua, lo voy a dejar en galones por saco, 5,19, o volumen por saco. Y es diferente al requerimiento de cloruro de calcio. El requerimiento de cloruro de calcio lo voy a dejar en masa por saco, ¿sí? No lo dejo en volumen, porque la presentación del cloruro de calcio es en libras. Masa, no viene en solución. Entonces, esto está como 1,88 libras por saco. Por cada saco de cemento ocupo 1,88 libras. Estos valores son los que obtengo de mi tabla, ¿no? 1,88 por un saco y 5,19 galones por un saco de cemento. Bien, ¿qué hora es? 8:06. Comenzamos a las 10. ¿Nos da tiempo para hacer los cálculos de cantidad de materiales? Creo que sí. Hagamos eso más. Muy bien. Una vez que hemos terminado el balance de materiales, podemos pasar al paso 3.
Les dije que esto era algo mecánico. 3. Cantidad de materiales. Es en este momento que nosotros vamos a contestar la pregunta del ejercicio. Recuerden, la primera pregunta era cantidad de materiales para preparar la lechada. Lo primero que hago es el cálculo de volumen. Lo segundo, mi balance de materiales. Y lo tercero ya es responder a la pregunta que es cantidad de materiales. Para responder a esa pregunta necesito los resultados del balance de materiales, lo que viene a ser el rendimiento y los requerimientos de cada material. La densidad no se ocupa. Y también necesito el volumen de lechada que calculamos. Esto lo vamos a pintar con color verde para que quede como resultado final. Muy fuerte. Ahí. Este es el volumen de la lechada. Esto lo vamos a ordenar. Comencemos con los sacos de cemento. La fórmula ya la deberían conocer. El número de sacos lo calculamos como El Como rendimiento de la volumen leche de lechada sobre sobre el el rendimiento. perfecto. Volumen de lechada sobre el rendimiento de lechada. Ahí algunos se podrían confundir, pero va a ser evidente porque si invierten los resultados, si invierten las cantidades, o sea, colocan el rendimiento arriba y volumen, les va a salir un número absurdo. Y segundo, si manejan unidades, como les he estado pidiendo, si llegaran a colocar aquí arriba barriles por saco, barriles por saco, y acá abajo barriles, sí se simplifican los barriles, pero el resultado les quedaría ¿cómo? Les quedaría con saco a la -1, ¿no? O con 1 sobre saco. Entonces no están bien esas unidades. Tiene que ser volumen sobre el rendimiento. En este caso 115,58 barriles sobre un rendimiento de 0,21 barriles por saco. De esa manera se simplifican barriles y saco pasa, la unidad de saco pasa al numerador. ¿Cuánto nos da eso? 550,38. 550,8 sacos. Esto lo vamos a redondear al inmediato superior. Perdón, no te escuché. 38. 38. Esto lo vamos a redondear al inmediato superior, 551 sacos. Lo siguiente que calculamos es el volumen de agua. ¿A qué va a ser igual el volumen de agua? Al requerimiento por... Requerimiento de agua por los números de sacos de cemento. Perfecto, entonces 519 galones es lo que necesito por cada saco. Y como voy a ocupar 551 sacos, multiplico por esa cantidad, 551 sacos. Saco se va a ir con saco y me va a quedar todo en galones. Yo trabajo con barriles, esa es la unidad estándar. La unidad, la unidad de campo que se utiliza. Entonces, hago una conversión, multiplico por un barril y divido entre 42. ¿Por qué estoy añadiendo esto? Este es un factor de conversión, porque el volumen se reporta en barriles.
Habrá ahí, por ahí hay un ejercicio loco que vi alguna vez en el que les pedía el volumen en galones. Por eso les digo, lean bien, no es algo usual. El volumen se reporta en barriles, a no ser que el ejercicio les diga lo contrario. Y si no les indica con qué unidad van a trabajar, ustedes trabajen en barriles. ¿Dónde está? 519. 68,09. Barril. Perfecto. Ahí terminaría, terminaría ese cálculo si no tuviera otro aditivo. En este caso tengo cloruro de calcio. Vamos a hacer dos cálculos para eso. La masa de cloruro de calcio, esto lo haría si no tuviera la cantidad de libras que tiene cada saco de cloruro de calcio. Esto lo haría solo si no tuviera esa cantidad de libras por saco. Colocamos acá, masa de cloruro de calcio va a ser igual a ¿qué? Al requerimiento del cloruro de calcio, 1,88 libras por cada saco, y lo multiplico por el número de sacos de cemento que voy a utilizar. Mil 1035,88. 1036 libras. Ahora, como en este caso tengo de dato las libras que tiene cada saco de cloruro de calcio, está aquí, son 50 libras. Eso lo vamos a llevar a nuestros datos acá. Un saco de cloruro de calcio tiene 50 libras. Cuando tengo ese dato, lo calculo de esta manera. El número de sacos de cloruro de calcio es igual al requerimiento del cloruro de calcio por el número de, el número de sacos de cemento multiplicado por un saco de cloruro de calcio sobre las libras que tiene ese saco. En este caso son 50 libras. ¿Cuánto obtenemos con esto? 20,72. 20,72 sacos. Y lo mismo que con el cemento, lo vamos a redondear a 21 sacos. Ahora, todos los ejercicios bueno, todos los resultados que tengan, no todos, solo los resultados que les pida don Arturo, en este caso nos pide cantidad de materiales, los resaltan, ¿sí? No. Las libras, por ejemplo, las podría resaltar si fuera lo que me pidiera. Las libras las voy a calcular solo si no tuviera el libraje de cada saco de cloruro de calcio. Con eso terminaríamos por hoy día, chicos. Ven que no ha sido muy diferente. Tienen que leer su ejercicio, armar el gráfico. Por lo general el gráfico viene en el examen. Hay algunos modelos en los que no tienen un gráfico, entonces por eso les digo que tienen que leer el ejercicio y con la información que tienen acá pueden armarlo. Aquí tal vez lo que deberían anotar en su gráfico si es que van a comenzar a pasar a limpio sus apuntes o si están apuntando en este momento, es colocarle la densidad al lodo. Fíjense que acá tengo el fluido de desplazamiento, es un lodo bentonítico extendido. A nosotros nos va a importar mucho la densidad del lodo. Vamos a considerar que el interior de la cañería va a estar lleno con un lodo de esa densidad. Lodo, densidad de lodo de 8,7 libras por galón. Lo pienso, creo que solo nos va a entrar 8,7.
Listo, con eso completaríamos nuestro ejercicio. La siguiente clase hacemos estos otros 2 puntos, que es el análisis de fuerzas y áreas y un ejercicio de top job, que es muy similar a lo que hemos hecho hoy día. Si no hay ninguna pregunta, voy a ponerle pausa a la grabación y ahí quedaríamos por ahora.